Hola amigos de YouTube, bueno aquí como os dije en anteriores videos voy a traer un enlace de que vamos a hacer en Idempier, en mi caso me ha tocado asignatura, que son unos DSP, un enlace en Idempier para una base de datos, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, ahorita nos sale un error porque prácticamente no tenemos precargado el enlace que nos dice aquí en crédito, pero vamos a ver para conocer el proceso que vamos a hacer. Aquí nos sale, esto es lo que sería la interfaz de asignatura que va a tener un nombre, periodo, campo, todos los campos necesarios. De aquí va a ser el tipo de asignatura, periodo práctico o teórico. Y aquí lo que vamos a hacer es este, este, este de aquí que es crédito, es una simple fórmula en lo que vamos a trabajar aquí en pgadmin. Aquí vamos a crear una función. Pero antes de eso vamos a ver cómo está acá. Tenemos que trabajar como cambiar de rol. Tenemos que cambiar de rol a System. Entramos en System. Vamos a trabajar en la tabla y columna. Que lo que es en mi caso va a ser asignatura. Ahí está. Entonces vamos a bajar un nivel para ver los campos. Vamos a trabajar aquí en... Primero vamos a hacer crédito. Aquí está. No tenemos la columna enlace como les decía, por eso nos salió un error. Aquí vamos a crear un enlace, pero primero vamos a crear acá la función en pgadmin. Vamos a crear una nueva función. Ya tengo aquí en SQL por decir, ya tengo aquí precargada unas pequeñas funciones en mi blog de notas. Les dejaré un pequeño enlace para que puedan verlas. Vamos a hacer el de crédito. Voy a explicarles un poco lo que es. Tengo aquí lo que es en crédito, lo que va a ser práctico y teórico, lo que es aquí número de horas por dividido para 40 si en nuestro caso es práctico, y si es teórico va a ser número de horas dividido para 32. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, bueno, aquí en la interfaz se darán mucho más, podrán darse mucho más cuenta de lo que los trato de decir. Aquí el número de horas que se va a ingresar y el tipo de asignatura, lo que va a ser si es práctico o teórico. Si era práctico, como decía, acá va a ser para 40, y si es teórico para 32. Es una simple fórmula entre estas dos de aquí y nos va a salir directamente crédito. Vamos a hacerlo. Estábamos aquí en el SQL, vamos a crear esta función. Espero no nos dé un error. Vamos a Voy a explicarles un poquito de lo que esto hace. Aquí dice, bueno, esta es nuestra función que creamos, el nombre de nuestra función, que es calcular crédito asignatura, y estaba ingresando unos parámetros que van a ser el número de horas y el tipo de asignatura que les mencionaba anteriormente. Y hacemos aquí el cuerpo de la función, que va a ser, aquí hacemos una pregunta donde dice si es que tipo de asignatura es AT, o sea, los parámetros en nuestro caso no está teórico o práctico, sino una sola letra, la inicial, que T significa teórico. Dice cuando, y nos va a retornar es la respuesta de esto, que es número de horas dividido para 32, como les decía, si era teórico. Y terminamos esa función de esa condición que se diría, y aquí ingresamos la otra condición, que es tipo de asignatura es igual a P, o sea práctico, va a ser igual a, nos va a retornar el valor que va a ser el número de horas dividido para 40, como les decía. Aquí cerramos el ciclo, todo esto, y aquí cerramos los parámetros que ingresamos, que van a ser el numérico, como se dan cuenta aquí, y el character body. Cerramos, o sea, con esos parámetros que ingresamos, cerramos. Lo que vamos a hacer ahora es guardarla.
cerrarlo, no, sino correrlo. Dice que se ha corrido correctamente, cerramos, damos que no. Y aquí ya nos debe aparecer, hacemos un refresh. Y ya nos debe aparecer aquí calcular. Si ven, como ven, aquí ya no se creó, se nos creó una nueva función que les decía que era de calcular crédito asignatura. Ahora vamos a hacer lo que es el enlace en idempié para que se enlace con la columna de la base de datos. A ver, vamos a hacer, como decía, tenemos que hacer en el rol de administrador, de system administrador. Nos llevamos acá tabla y vamos a trabajar en la tabla asignatura. Aquí bajamos un campo y vamos a ver lo que son, quiero lo que es crédito. Aquí en esta parte, en la columna de crédito, dice columna SQL. Esta parte le vamos a enlazar. Aquí tengo el enlace porque no me acuerdo muy bien cómo se enlazaba, ya tenía precargado. Aquí es el de crédito. Es lo que vamos a ingresar por parámetros. Y les voy a hacer una pequeña explicación de lo que hace esta función. Lo que hace esta función es llamar, dice seleccionar la función que creamos, calcular y que me ingrese en asignatura, en número de horas y asignatura también los parámetros que sería tipo de asignatura, o sea, tipo de asignatura que era práctico, teórico y el número de horas que se ingresa. Eso es lo que hace esta y para que se enlace. Vamos a guardar y ya se nos debe ver guardado. Vamos a ver si es que se nos guardó correctamente. Cambiemos de rol. Vamos a System. User. Ok. Vamos a ver si es que ahorita ya no nos debe dar error. Asignatura. Ah, este es otro error porque también tenemos que hacer un enlace en lo que es componente práctico. Vamos a hacer igual en este de aquí vamos a hacer otra sencilla función que nos ayudará para no estar ingresándola, calculándola manualmente. Vamos a acabarla para después explicarles cómo va a quedar, cómo va quedando. Vamos a seguir entonces. Como les decía, trabajamos en la misma tabla asignatura. Bajamos un campo y buscamos donde está. Bueno, vamos a hacer componente práctico. Como veis, no está nada aquí en la columna para el enlace. Entonces nos vamos al pgadmin y creamos una nueva función que va a ser en función el SQL. Y aquí, como veis, yo también ya tengo para cortar el tiempo, ya tengo precargados aquí, componente práctico. Vamos a copiarlo, eso lo estaré dejando ahí en la descripción del video. Y lo pegamos. Aquí esto lo que quiere decir, crear la función, dice calcular componente práctico, los parámetros que son componente docente y los componentes autónomos que se están ingresando, lo que son aquí. Voy a explicarles la pequeña función que se va a hacer, o sea, cómo va a funcionar eso. Cómo va a funcionar eso es de la siguiente manera. Aquí tengo el componente práctico va a ser el número de horas menos el componente docente y más el componente autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que se ingrese el tipo de asignatura, el número de horas, se va a ingresar el componente docente y el componente autónomo. Eh, Esto se suma y aquí nos va a dar, una vez que se guarde, nos dará la respuesta para no estar calculando manualmente, como les decía, es una forma de facilitar las cosas.
y nos estará dando ya la respuesta. Eso es lo que hace esta función, componente práctico y componente docente y componente autónomo. Como digo, se van a sumar y se sumarán y se restarán con las horas que falten. Listo, entonces una vez explicado eso, ¿no? Cambiamos de rol. Nos vamos a nuestra tabla asignatura. Así bajamos un nivel y buscamos nuestro componente práctico. Aquí está, regresamos. Listo, entonces como no tenemos, eso lo estaba explicando, vamos a crearla. Se va a llamar componente práctico, componente docente, el autónomo que ingresa, y igual al número de horas que se ingresa. Son los tres tipos numéricos. Lo que aquí hace es un return, lo que va a retornar va a ser el componente práctico que se conforma del componente docente y el componente autónomo menos el número de horas, o sea, va a ser una resta y una suma fácil. Y aquí se cierran los parámetros que se ingresaba, que todos son tipos numéricos, y guardamos la función. Hacemos correr para que se guarde. Listo, se ha guardado correctamente. En 27. Cerramos. Y aquí ya se nos debe haber creado una nueva función. Vamos a dar un refresh para que se nos refresque, pero antes de eso para que vean que no hay. Solo hay componente el crédito que les decía. Nosotros aquí ya no hay ni una más. Calcular. Solo hay cherry. Vamos a dar un refresh para que se den cuenta que estamos creando. Cerramos, refresh. Como veis estaba 69, ahora está 70. Ahorita ya nos salió componente práctico. ¿Sí ven? Listo, entonces ahora vamos a crear el enlace en Idempier en la columna de SQL. Así ya tengo aquí lo que es el enlace, vamos a copiarlo. De crédito, nos faltaría también, como ven, vamos a hacer de ponderación también. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí en la columna. Como les explicaba, estos son los parámetros a los que se va a enlazar. Se llama calcular créditos. Estoy haciendo mal, aquí no es crédito, es de lo componente práctico. Listo, vamos a copiarlo, lo pegamos. Ahorita sí está de seleccionar, seleccionamos la función, dice, de componente práctico que creamos en asignatura al componente docente, asignatura componente autónomo, y es un número de horas los que se ingresaron por parámetros, o sea, los que se van a cambiar, los que van a tener una actividad dentro del sistema, que se diría. Listo, guardamos. Y de una vez hagámosle de ponderación para que se den cuenta en lo que se hizo. Ponderación. Como ves, también no hay nada aquí en la columna. Vamos a crear la función. Vamos a crear una nueva función. Tengo precargado. Vamos a copiarla. Ya tengo, como ves, aquí tengo la de ponderación. La pegamos. Aquí dice seleccionar la suma de horas dentro de sumatorio de horas, donde asignatura, y donde dice que también va a tener una magic day. Esta es la variable que se ingresa, que van a ser tipos numéricos, y también de periodo, que va a ser igual tipo, ¿no? Lo que hace aquí dice si es que la ingresa, la sumatoria es igual a 0, return 0. Eso es lógico. Dice, y aquí cuando no sea igual a 0 va a ser igual al número de horas por 100 dividido para la sumatoria de horas. Y aquí cerramos la función y listo, vamos a guardarla. Listo. Se ha guardado correctamente. Vamos a crear el enlace. Por corto de tiempo tenemos que hacerlo breve. Enlace, aquí está el de ponderación.
a crearlo. Son los parámetros que se ingresaba como tipo variables. Como veis, seleccionar la función que creamos, dice asignatura malla ID, como les decía, asignatura periodo ID y asignatura número de horas que se van a utilizar dentro. Vamos a guardarla. Listo, se guardó. Y aquí también vamos a hacer un refresh para que vean, están 70 funciones y no hay calcular ponderación, no hay. Entonces vamos a hacer refresh, como veis se cambió a 71 y ya debe estar calcular ponderación. Como ves, aquí está la función que creamos. Listo, vamos a cambiar de rol. Ahorita sí ya no nos debe dar ningún error. Vamos a ver, vamos a darnos cuenta. Estábamos trabajando en asignatura. Como ves, no nos dio ni un error. Vamos a ingresar una nueva para que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Esta se va a llamar, pongámosle, ciencias naturales. Ya. De la malla que va a haber una malla del TSDJ en el periodo, primer periodo. Bueno, pongamos ese eje curricular. No importa, pongámosle eso. Estamos haciendo una pequeña prueba nomás para que se den cuenta de lo que hace. Tipo de asignatura. Vamos a darnos cuenta de lo que hace en la función crédito que creamos. Esto se va práctico. Vamos a ingresar 120 horas. Y darás en cuenta acá también. Vamos a guardar. Primero guardemos. Como se dieron cuenta, aquí el crédito va a tener un 3% en el práctico, pero si le cambiamos a teórico y guardamos, va a tener un crédito de 3.75 y la ponderación va a ser 30. Como veis, una vez guardando, pero si aquí cambiamos como para que se cambie la ponderación, vamos a ponerle que este va a ser 50 y aquí igual 50. Vamos a guardar y aquí nos va a salir un resultado de 20 por la función que creamos. Como veis, estamos bien, la ponderación igual. Listo, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video y seguiré haciendo unos pequeños más si es que nos siguen acotando o nos siguen requiriendo. Y aquí de Pierre es un RP muy desconocido, no tiene muchas fuentes donde puedan basarse. Y hasta la próxima.